El nombre es Antonio Salazar, pero para muchos en mi entorno académico soy simplemente el doctor de las sombras. Mi campo de estudio, la criptozoología, es para algunos una ciencia marginal, un refugio para quienes buscan lo imposible en los rincones más oscuros de la Tierra. Pero para mí, es una pasión, una necesidad de encontrar verdades ocultas bajo capas de mitos y leyendas. He dedicado mi vida a perseguir lo que otros consideran ficción, a buscar pruebas de criaturas que la ciencia convencional se niega a reconocer. He explorado desde las altas cumbres del Himalaya hasta las profundidades de las selvas africanas, siempre tras las huellas de bestias que parecen existir solo en los cuentos. Una noche, mientras revisaba las notas de mi última expedición en la soledad de mi estudio en Lima, recibí una llamada que lo cambió todo. La voz al otro lado de la línea era rasposa, hablaba un español mezclado con términos en quechua que solo aquellos familiarizados con las culturas indígenas podrían comprender. Se presentó como Gabriel, un representante de una pequeña comunidad enclavada en lo más profundo del Amazonas peruano. Su mensaje era directo: habían ocurrido una serie de desapariciones en su aldea, y los ancianos creían que el Yakumama estaba detrás de todo. Conocía la leyenda de el Yakumama. La enorme serpiente acuática, adorada y temida en igual medida por los pueblos de la Amazonía. Se decía que habitaba en los ríos más profundos, aguardando a los incautos que osaran entrar en su dominio. Algunos relatos describían a la criatura como una anaconda descomunal, capaz de tragarse a un hombre entero, otros, como un ser casi místico, un guardián de las aguas que podía causar maremotos con un solo movimiento de su cuerpo. Pero, hasta ese momento, había considerado la historia como una más entre las muchas fábulas de la región. Gabriel insistió en que el consejo de ancianos quería que fuera yo. Los mayores habían oído de mis trabajos, de mi disposición a viajar a los lugares más remotos y peligrosos, y habían acordado que yo era la persona indicada para resolver este misterio. Aceptar era un riesgo, lo sabía. Sin embargo, había algo en su voz, una urgencia que trascendía la superstición. Sentí un hormigueo en la piel, la llamada ineludible de lo desconocido. Si había alguna posibilidad de que el Yakumama existiera realmente, no podía ignorarla. Sería el hallazgo de mi vida, una prueba irrefutable de que lo desconocido aún habitaba entre nosotros. Pero, más allá de la gloria profesional, estaba la verdad. Necesitaba saber si esta criatura existía. Después de colgar el teléfono, me quedé un largo rato en silencio, contemplando las posibilidades. Cada expedición en esa vasta extensión verde impenetrable traía consigo el riesgo de enfermedades, depredadores, y como bien sabía, fuerzas más allá de la comprensión humana. Pronto, reuní un pequeño equipo para acompañarme en esta peligrosa misión. El primero en unirse fue Rodrigo, un botánico apasionado que había pasado años estudiando la flora amazónica. Era un hombre robusto, con una barba espesa y unos ojos brillantes llenos de curiosidad, y compartíamos una obsesión por los misterios de la naturaleza. Luego, encontré a Marco, un joven documentalista con un instinto natural para captar el lado oscuro de la vida. Su talento con la cámara era indiscutible, y su deseo de dejar constancia de lo que otros consideraban imposible lo hacía el complemento perfecto para la expedición. Finalmente, estaba nuestro guía, Santiago. Un hombre de pocas palabras, nacido y criado en el corazón de la selva. Su conocimiento de la región y de las costumbres locales era invaluable. Además, conocía las historias del Yakumama y el Chuyachaki, esa otra entidad estremecedora que mencionó Gabriel. Mientras organizaba los suministros, las vacunas y los permisos necesarios para adentrarnos en una de las regiones más inhóspitas del planeta, sentí una mezcla de emoción y miedo. Había algo en la jungla amazónica que la hacía diferente de los otros lugares que había explorado. Finalmente, una mañana gris y lluviosa, partimos hacia el Amazonas. Mientras el avión despegaba de Lima, no pude evitar mirar hacia la inmensidad verde que se extendía debajo de nosotros. Me pregunté qué secretos se escondían en las profundidades de esa selva que, desde hacía siglos, devoraba a los hombres sin dejar rastro. Al aterrizar en el pequeño aeropuerto, el calor húmedo y el zumbido constante de insectos nos recibieron como el preludio de lo que estaba por venir. Desde allí, nos embarcamos en un bote que nos llevaría río arriba, hacia el corazón de la selva. Gabriel nos esperaba, su rostro curtido por el sol y marcado por la preocupación.
No intercambiamos muchas palabras, pero su mirada lo decía todo. Él sabía lo que nos aguardaba, y tenía miedo. Mientras el bote cortaba el agua marrón del río, rodeado por una vegetación tan densa que apenas permitía la entrada de la luz, comencé a sentir que nos adentrábamos en un mundo distinto. Un lugar donde las leyes de la realidad que conocíamos no se aplicaban, donde lo mítico y lo real se entrelazan en una danza letal. Mi mente volvió a las leyendas que había estudiado. El Yakumama, el Chuyachaki, criaturas que no eran solo parte del folclore, sino guardianes de algo mucho más grande, más misterioso. Recordé las palabras de un anciano en mi juventud, quien me advirtió que algunas cosas estaban destinadas a permanecer ocultas, que el hombre no estaba preparado para enfrentarse a lo que la naturaleza escondía en sus rincones más oscuros. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el bote comenzó a reducir la velocidad. A través de la densa vegetación, se vislumbraron los primeros signos de la civilización, chozas de madera con techos de palma, agrupadas en un claro a orillas del río. A medida que avanzábamos hacia el centro de la aldea, los pocos aldeanos que vimos parecían evitarnos deliberadamente. Se mantenían alejados, observándonos desde la distancia con miradas recelosas. Sin embargo, más que hostilidad, lo que vi en sus ojos fue miedo, que parecía haber echado raíces en cada rincón de la comunidad. Me acerqué a Gabriel, que caminaba unos pasos delante de mí. ¿Por qué están tan asustados?, le pregunté en voz baja, aunque ya tenía una idea de la respuesta. Aquí están ocurriendo más cosas de lo que les conté, doctor, respondió, sin girarse. El Yakumama es solo una parte de ello. Hay algo más, algo que inquieta a la gente más que la propia serpiente. El Chuyachaki, insinué, recordando las menciones que había hecho brevemente en nuestra primera conversación. Gabriel asintió con un leve movimiento de cabeza. Sí. La gente aquí cree que es el Chuyachaki quien ha estado acechando a la aldea, tomando a sus seres queridos y llevándolos a la selva para nunca más regresar. Dicen que puede adoptar la forma de cualquier persona que haya conocido, imitando su voz, su apariencia, pero siempre hay algo que delata su verdadera naturaleza, un defecto, una deformidad que solo se nota si prestas mucha atención. Mientras hablaba, aunque sabía que se trataba de leyendas, no pude evitar sentir un escalofrío. Era evidente que estas historias tenían un poder considerable sobre la gente de la aldea. Nos acercamos a la estructura más grande de la aldea, una cabaña de madera con un amplio techo de paja. Gabriel explicó que era el lugar de reunión del Consejo de Ancianos, donde seríamos recibidos por los líderes de la comunidad. Antes de entrar, noté que algunos aldeanos habían comenzado a congregarse a una distancia segura, observando en silencio. Sus rostros reflejaban una mezcla entre esperanza y desesperación. Al cruzar el umbral de la cabaña, me encontré con un grupo de hombres y mujeres mayores, sentados en círculo en el suelo de tierra batida. Sus rostros estaban marcados por los años y el sufrimiento, y en sus ojos se veía el peso de generaciones de conocimiento y superstición. Nos saludaron con un gesto de la mano, y Gabriel nos indicó que tomáramos asiento frente a ellos. El silencio que siguió fue abrumador, roto solo por el susurro de la brisa que se filtraba por las paredes de la cabaña. Finalmente, uno de los ancianos, un hombre de cabello blanco y piel arrugada como la corteza de un árbol, se adelantó y comenzó a hablar. Su voz era baja, grave, como el retumbar lejano de un trueno. Bienvenidos a nuestra aldea, comenzó, y gracias por haber venido. Pero deben saber que no hay victoria posible aquí, solo supervivencia si la selva lo permite. Sus palabras eran una advertencia clara, pero no pude evitar sentir una extraña fascinación. ¿Qué es lo que temen exactamente?, pregunté, intentando mantener la calma en mi voz. Sabemos que ha habido desapariciones, pero necesitamos entender más. ¿Es realmente el Yakumama quien está detrás de esto, o es algo más? El anciano nos observó con detenimiento antes de responder. El Yakumama ha sido el guardián de estos ríos desde tiempos inmemoriales. Sabemos de su existencia, y la respetamos. Pero lo que ahora acecha a nuestra gente es diferente. Algunos creen que el espíritu de la selva se ha despertado, que el Chuyachaki ha comenzado a caminar entre nosotros, tomando a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros esposos. Llevándolos a la oscuridad de la selva, donde nunca más se les vuelve a ver.
Pero, intervino Rodrigo, ¿cómo saben qué es esta criatura? ¿Alguien ha sobrevivido para contarlo? El anciano lo miró con una mezcla de tristeza y lástima. Algunos han regresado, pero ya no son los mismos. Hablan con voces que no reconocemos, sus cuerpos están deformados, como si la selva los hubiese reclamado y devuelto solo una parte de ellos. Aquellos que vuelven no son bienvenidos entre nosotros. No son humanos. La descripción era vaga, pero no por ello menos inquietante. Mientras el anciano hablaba, sentí que la atmósfera en la cabaña se volvía más densa, más pesada. Mis compañeros también lo notaron. Marco se había quedado inmóvil, como si las palabras del anciano lo hubieran dejado congelado. ¿Qué nos sugiere que hagamos?, pregunté finalmente, consciente de que necesitábamos su cooperación para avanzar. El anciano me miró fijamente, sus ojos oscuros brillando con una intensidad casi sobrenatural. Si deciden adentrarse en la selva, deben hacerlo con respeto. No entren en los territorios antiguos, no ignoren los signos que la selva les mostrará. Y, sobre todo, nunca confíen en lo que ven o en lo que oyen. Aquí, las sombras tienen voz, y los espíritus de la selva pueden disfrazarse de lo que más desean ver. Salimos de la cabaña con más preguntas que respuestas. La conversación había sido tan enigmática como inquietante. La idea de enfrentarnos no solo a una criatura física como el Yakumama, sino también a una entidad sobrenatural como el Chuyachaki, era desconcertante. Esa noche, nos instalamos en una de las chozas que nos habían asignado. El sonido de la selva, que normalmente era tranquilizador, ahora parecía cargado de secretos y peligros. Los aldeanos seguían observándonos desde la distancia, sus susurros convirtiéndose en un telón de fondo constante, como un coro que anunciaba nuestra posible condena. Antes de apagar la lámpara de aceite que iluminaba tenuemente la choza, me dirigí a mis compañeros. Mañana partiremos al amanecer. Será un día largo, y la selva no nos dará tregua. Necesitamos estar preparados para lo que venga, sea lo que sea. El sol apenas había despuntado en el horizonte cuando nos pusimos en marcha. La aldea se despertaba lentamente, los aldeanos comenzaban a salir de sus chozas para continuar con su vida cotidiana, aunque sus movimientos eran tensos, casi como si estuvieran cargando un peso invisible sobre sus espaldas. Santiago lideraba la marcha, moviéndose con la confianza de alguien que conocía cada centímetro de esa selva. Detrás de él iba yo, seguido de Rodrigo y Marco. Nuestro equipo estaba listo, mochilas cargadas con suministros, cámaras, y las herramientas necesarias para recolectar cualquier evidencia que encontráramos. Aunque la ansiedad era evidente en nuestros rostros, había un destello de emoción, una sensación de que estábamos a punto de descubrir algo monumental. Avanzamos por un sendero estrecho que se adentraba en la selva. El ruido constante de los insectos, el canto de las aves y el susurro del viento en las hojas creaban un coro natural que, en otras circunstancias, habría sido relajante. Pero hoy no, cada sonido parecía tener un doble significado, cada crujido en la distancia nos ponía en alerta. Después de caminar durante un par de horas, Santiago se detuvo abruptamente, levantando una mano para indicarnos que hiciéramos lo mismo. Nos encontrábamos cerca de un río, cuyo caudal discurría perezosamente a través de un cauce oscuro y profundo. A simple vista, no había nada fuera de lo común, pero el guía se agachó para examinar la orilla del río, con el ceño fruncido. ¿Qué ves?, le pregunté, acercándome con cautela. Sin decir una palabra, señaló con un dedo hacia la orilla opuesta. Fue entonces cuando lo vi. A lo largo del banco de arena, había una serie de surcos profundos, como si algo enorme hubiera arrastrado su cuerpo por allí. Los surcos eran lo suficientemente anchos como para sugerir una criatura de dimensiones impresionantes, y la regularidad de las marcas indicaba que no se trataba de un fenómeno natural. Rodrigo se acercó, con la fascinación brillando en sus ojos. «Esto es increíble», murmuró, casi para sí mismo. «Si estas marcas son lo que parecen, podríamos estar ante una prueba de una criatura de dimensiones colosales». Marco, que ya había sacado su cámara, comenzó a filmar las marcas, moviéndose con cuidado a lo largo del borde del río. «Nunca había visto algo así», comentó, con la excitación evidente en su voz. «Esto podría ser el primer indicio de que el Yakumama existe».
Mientras observaba los surcos, una extraña mezcla de emociones me inundó. Por un lado, estaba la emoción profesional, la posibilidad de haber encontrado la primera evidencia física de una criatura mitológica. Por otro lado, un instinto más primitivo me decía que algo andaba mal, que esas marcas no eran solo evidencia de una criatura legendaria, sino una advertencia. Santiago se puso de pie lentamente, con expresión seria. El Yakumama se mueve en las profundidades, dijo, rara vez se acerca a las orillas de los ríos. Si estas marcas son suyas, significa que está cazando. La palabra flotó en el aire, cargada de implicaciones. Miré de nuevo hacia el río, hacia las aguas oscuras que fluían lentamente, y un pensamiento escalofriante cruzó mi mente. Si esta criatura estaba tan cerca de la superficie, significaba que algo había cambiado en su comportamiento, algo que la estaba impulsando a salir de su refugio natural. Continuamos siguiendo los surcos a lo largo del río, con la esperanza de encontrar más evidencias que pudieran confirmar nuestras sospechas. Después de un par de kilómetros, las marcas comenzaron a desvanecerse. Fue entonces cuando Santiago, que caminaba un poco más adelante, se detuvo de nuevo, esta vez con una expresión de alarma en su rostro. «Venid aquí», llamó en voz baja, casi como si temiera que algo nos estuviera escuchando. Nos apresuramos a su lado y lo que vimos hizo que mi corazón diera un vuelco. A un par de metros de la orilla, en la tierra húmeda, había una serie de huellas. No eran las huellas de un animal, al menos no de ningún animal que yo conociera. Parecían humanas, pero eran inquietantes. Las huellas mostraban el pie izquierdo normal, pero el derecho estaba deformado, retorcido de una manera que desafiaba la lógica. Rodrigo se agachó para examinarlas más de cerca. «Esto no tiene sentido», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Cómo puede un ser humano tener una deformidad tan grotesca? Y si no es humano, ¿qué demonios dejó estas huellas?» «El Chuyachaki», respondió Santiago, con voz llena de certeza. «Estas son sus huellas. Los ancianos dijeron que se muestra cuando la selva está en peligro, cuando algo la amenaza». Me quedé inmóvil, mirando las huellas con una mezcla de incredulidad y miedo. Si estas huellas pertenecían realmente al Chuyachaki, entonces estábamos ante algo que desafiaba toda lógica, algo que iba más allá de cualquier criatura que hubiera estudiado antes. Marco, aún filmando, enfocó las huellas con una precisión casi maniática, como si temiera que desaparecieran si dejaba de mirarlas. «Esto no puede ser real», murmuró, aunque el tono en su voz indicaba que, en el fondo, sabía que lo era. El aire a nuestro alrededor parecía haberse vuelto más pesado, cargado de tensión. La emoción inicial que habíamos sentido al encontrar los surcos en el río se había desvanecido, reemplazada por una sensación de aprensión creciente. Sabíamos que estábamos ante algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado, algo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la selva y de las criaturas que habitaban en ella. Decidimos regresar a la aldea antes de que la oscuridad comenzara a caer. Mientras caminábamos de regreso por el sendero, no pude evitar sentir que nos estaban observando. Al llegar a la aldea, el sol ya estaba bajando en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo. Los aldeanos nos recibieron en silencio, sus miradas cargadas de preguntas que no necesitaban ser formuladas. Sabían que habíamos encontrado algo, algo que confirmaba sus miedos. Nos dirigimos directamente a la choza donde habíamos dormido la noche anterior, y una vez dentro, cerramos la puerta detrás de nosotros, como si eso pudiera protegernos de lo que acechaba en el exterior. Finalmente, fue Santiago quien rompió el silencio. «Mañana, deberíamos adentrarnos más en la selva. Hay lugares donde las leyendas dicen que el Chuyachaki se manifiesta más frecuentemente. Si queremos entender qué está ocurriendo realmente, debemos enfrentarnos a él». «¿Estás sugiriendo que lo busquemos?», preguntó Rodrigo. «¿Después de lo que vimos hoy?» «Lo que vimos hoy es solo el comienzo», respondió el guía con calma. «Si no hacemos algo, si no descubrimos la verdad, esto solo empeorará. Y no solo para nosotros, sino para toda la aldea». No pude evitar admirar su determinación. Nos preparamos para pasar la noche, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Me recosté en mi hamaca, incapaz de relajarme por completo. Fue cerca de la medianoche cuando todo comenzó.
Primero, fue un susurro, suave y casi imperceptible, como si la selva misma estuviera hablando en un idioma olvidado por los hombres. Abrí los ojos, creyendo que tal vez había sido el viento, pero el sonido persistió. Me incorporé en la hamaca, tratando de discernir de dónde venía. Al principio, pensé que solo yo lo había oído, pero al girar la cabeza, vi que los demás también estaban despiertos, sus rostros marcados por la misma inquietud que sentía. El sonido continuaba, una serie de susurros que parecían acercarse y alejarse, como si estuvieran rodeándonos. Entonces, entre los susurros, emergió algo más, el suave canto de una mujer. Era una melodía extraña, dulce y melancólica, que flotaba en el aire como un eco lejano. La voz era hermosa, pero había algo en ella que hizo sentir un escalofrío. No era solo la incongruencia de escuchar un canto en medio de la selva en plena noche, sino el hecho de que esa voz parecía estar llamándonos, invitándonos a salir y seguirla. Santiago se levantó de su hamaca, caminando lentamente hacia la puerta. «No salgan», dijo, con tono firme. «No importa lo que oigan, no salgan». Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración, mientras esperábamos a que Santiago regresara. Fueron unos minutos que parecieron horas antes de que volviera a entrar, cerrando la puerta detrás de él con una expresión de inquietud en su rostro. «Vi algo», dijo finalmente, con voz tensa. No era una persona. Marco se acercó a él, con su cámara en la mano, como si la lente pudiera captar lo que Santiago había visto. «¿Qué era? ¿Pudiste ver algo con claridad?» El guía sacudió la cabeza, frotándose las sienes como si intentara quitarse una imagen inquietante. «No lo sé». Era una figura, moviéndose entre los árboles. Pero no caminaba, más bien flotaba, deslizándose entre las sombras. Y su rostro no podía verlo con claridad, pero juro que lo reconocí. «¿A quién viste?», pregunté, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de mí, no por lo que decía, sino por la certeza en su voz. «Era mi hermano», respondió, y en sus ojos vi un destello de dolor y miedo mezclados. «Hace 3 años que perdió la vida, aquí, en esta misma selva. Pero juro que lo vi, estaba allí, llamándome». El silencio que siguió a sus palabras fue aún más opresivo que los susurros de la selva. Las leyendas del Chuyachaki volvían a mi mente, la criatura que tomaba la forma de aquellos que habías amado para atraerte a la perdición. «No era él», dijo, «lo sé. Era el Chuyachaki, jugando con mi mente. Pero si lo vi, significa que está cerca, que nos está observando». La idea de que esa entidad estaba tan cerca, tan atenta a nuestros movimientos, me llenó de un miedo profundo, primitivo. Intenté mantener la compostura, recordando que mi papel era guiar al equipo, pero no podía evitar sentirme abrumado por la creciente sensación de peligro. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Marco, con voz temblorosa. «¿Seguimos adelante con la expedición o...?» «Continuamos», dije finalmente, con una firmeza que no sentía del todo. «No podemos permitir que el miedo nos paralice. Mañana seguiremos el rastro de las huellas que encontramos hoy. Tal vez haya una explicación lógica para todo esto». Santiago me miró, evaluando mis palabras, antes de asentir lentamente. «De acuerdo. Pero debemos estar preparados para lo peor. La selva no es un lugar para los débiles, y menos cuando algo como el Chuyachaki está cerca». Intentamos dormir después de eso, pero el sueño fue esquivo. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto, lleno de susurros y sombras. El amanecer llegó lentamente, y con él, una sensación de inquietud que parecía haberse asentado sobre la aldea como una niebla espesa. Pero el nuevo día no trajo alivio, solo una creciente sensación de que estábamos adentrándonos en un peligro que no podíamos comprender del todo. Nos preparamos en silencio, revisando nuestros equipos y asegurándonos de que todo estuviera en su sitio antes de partir. El plan era simple: seguir el curso del río que habíamos encontrado el día anterior, el mismo donde vimos esos inquietantes surcos en la orilla. Santiago había sugerido que, si queríamos entender lo que estaba sucediendo en esta selva, debíamos ir más allá, explorar el corazón del territorio que los aldeanos decían que pertenecía a el Yakumama. Sabíamos que era peligroso, pero la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad eran más fuertes que nuestro miedo.
El río que íbamos a navegar tenía mala reputación entre los aldeanos. Lo llamaban el río que se lleva la vida, y no solo por las aguas oscuras y profundas que parecían devorar la luz del sol, sino por las leyendas que lo rodeaban. Era el dominio del Yakumama, decían, un lugar donde pocos se aventuraban y algunos no regresaban. Según ellos, la gigantesca serpiente aguardaba en sus profundidades, lista para atacar a cualquiera que osara cruzar su territorio. Partimos poco después del amanecer. La embarcación que utilizamos era un bote largo y estrecho, ideal para deslizarse a través de los ríos serpenteantes de la selva. Santiago tomó el timón, guiándonos con la pericia de alguien que conocía estos ríos como la palma de su mano. Rodrigo y Marco se sentaron en el centro, con las mochilas a sus pies, y yo me coloqué en la parte trasera. El río era tan oscuro como lo habían descrito, una cinta negra que se extendía serpenteando entre la densa vegetación. Las ramas de los árboles se arqueaban sobre nosotros, formando un túnel natural que apenas dejaba pasar la luz. El silencio era inquietante, roto solo por el suave chapoteo del agua contra el bote y el ocasional canto distante de un pájaro. Avanzamos durante horas, el río estrechándose cada vez más a medida que nos adentrábamos en su territorio más profundo. El agua, que al principio parecía simplemente oscura, comenzó a tomar un tono más abominable, como si estuviera cargada de algo más que simple sedimento. El aire también cambió, volviéndose más denso, cargado de un olor acre. A medida que avanzábamos, la tensión en el bote aumentaba. Rodrigo estaba sentado rígido, con la mirada fija en el agua, como si esperara que algo emergiera en cualquier momento. Marco, que usualmente estaría documentando todo con su cámara, la mantenía guardada, como si el acto de filmar pudiera atraer la atención de algo que preferíamos no ver. Santiago, por su parte, mantenía una expresión inescrutable, concentrado en maniobrar el bote a través del río cada vez más traicionero. Fue entonces cuando lo sentí, un cambio en el ambiente, un cambio en el río. Las aguas, que hasta ese momento habían sido tranquilas, comenzaron a moverse de manera extraña, como si algo debajo de la superficie estuviera desplazándose. Me enderecé en el asiento, tratando de ver a través del agua oscura, pero no había nada visible, solo una sensación de que algo enorme se estaba moviendo justo debajo de nosotros. ¿Sentisteis eso?, pregunté, mi voz tensa, aunque ya sabía la respuesta. Santiago asintió lentamente, sin apartar la vista del río. Algo está aquí, bajo nosotros, murmuró. No hagáis movimientos bruscos. Todos estábamos completamente inmóviles, como si el menor movimiento pudiera provocar un desastre. Pero entonces, sin previo aviso, el bote se sacudió violentamente, lanzándonos a todos contra los costados. «Agarraos», gritó el guía, pero fue demasiado tarde. Otra sacudida, esta vez más fuerte, hizo que el bote se inclinara peligrosamente hacia un lado. El agua empezó a entrar, helada y negra como la noche. Intenté mantener el equilibrio, pero una tercera sacudida, brutal y definitiva, volcó el bote por completo. Caímos al agua, sumergiéndonos en las profundidades oscuras. El frío del agua me cortó la respiración. El río, antes silencioso, ahora parecía un monstruo vivo, envolviéndonos en su abrazo letal. Pataleé desesperadamente, luchando por alcanzar la superficie. Cuando finalmente lo logré, emergí jadeando, con los ojos ardiendo por el contacto con el agua sucia. Llamé a gritos a mis compañeros, girando en todas direcciones, buscándolos. Pero el río no mostraba signos de ellos. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Empecé a nadar hacia la orilla, desesperado por salir de aquel río maldito. Sentía que algo se movía bajo el agua, rozando mis piernas, pero no me atreví a mirar hacia abajo. La imagen del Yakumama se formó en mi mente, una serpiente colosal, moviéndose sigilosamente bajo la superficie, esperando el momento adecuado para atacar. Cuando finalmente llegué a la orilla, me arrastré fuera del agua, mi cuerpo temblando incontrolablemente por el frío y el miedo. Tosí, expulsando el agua que había tragado, y me giré de inmediato hacia el río, buscando cualquier señal de mis compañeros. Fue entonces cuando vi a Rodrigo. Estaba a unos metros de distancia, luchando por mantenerse a flote. Sus movimientos eran frenéticos, sus ojos desorbitados por el pánico. Sin pensarlo,
me lancé de nuevo al agua, nadando hacia él con todas mis fuerzas. Lo agarré por el brazo y tiré de él hacia la orilla. Estaba pálido, sus labios morados por el frío, y sus ojos mostraban un pánico que nunca antes había visto en él. ¿Santiago y Marco? ¿Dónde están?, jadeé, mirando frenéticamente alrededor, pero no había rastro de ellos. Él estaba demasiado aturdido para responder, solo se desplomó en la orilla, temblando. Intenté llamar a los otros, mi voz quebrada por el esfuerzo y la desesperación. Me arrodillé en la orilla, mis manos hundiéndose en la tierra fangosa mientras observaba el río, y justo cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, vi algo. Una figura emergió lentamente de las aguas, arrastrándose hacia la orilla. Era Santiago. Estaba cubierto de barro y plantas acuáticas, su rostro desencajado por el esfuerzo. Me levanté de un salto y corrí hacia él, ayudándolo a salir del agua. ¿Dónde está Marco?, le pregunté, el pánico se apoderó de mí. Él sacudió la cabeza, su expresión sombría. No lo vi. No lo vi después de que el bote volcara, dijo con voz entrecortada, y la desesperación en sus ojos me dejó sin palabras. Nos quedamos allí, en la orilla, mojados, temblorosos, y completamente derrotados. Habíamos subestimado la amenaza del Yakumama, y ahora uno de los nuestros había desaparecido. Finalmente, me puse en pie, sabiendo que no podíamos quedarnos allí. Debemos regresar a la aldea, dije, con voz vacilante. No podemos hacer nada más aquí. Asintieron, ambos demasiado exhaustos para discutir. Nos pusimos en marcha, alejándonos del río que había tomado a nuestro compañero. El viaje de regreso fue un calvario. Estábamos heridos, física y mentalmente, y el camino de vuelta a la aldea parecía interminable. Cuando finalmente llegamos, los aldeanos nos miraron con una mezcla de preocupación y resignación. Nos dirigimos directamente a nuestra choza, demasiado cansados y traumatizados para hablar con nadie. Al anochecer nos reunimos fuera de la choza, en silencio, sabiendo que teníamos que decidir nuestros próximos pasos. Pero justo cuando nos preparábamos para discutir nuestras opciones, ocurrió lo impensable. Desde la entrada de la aldea, un murmullo se alzó entre los aldeanos. Me giré hacia el origen del sonido, y mi corazón se detuvo por un instante cuando vi a Marco caminando hacia nosotros. Estaba empapado, con la ropa pegada a su cuerpo como una segunda piel, y su rostro mostraba signos de agotamiento, pero estaba vivo. Mis primeros pensamientos fueron de alivio, pero ese sentimiento se desvaneció rápidamente al ver su expresión. Había algo en el que no estaba bien. Su mirada estaba vacía, sin la chispa de curiosidad y energía que solía tener. Caminaba de manera errática, como si cada paso fuera un esfuerzo titánico. Cuando finalmente llegó hasta nosotros, se detuvo, observándonos con una intensidad que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. «Dios mío, Marco», exclamó Rodrigo, corriendo hacia él para abrazarlo, pero se detuvo a medio camino, como si su instinto lo obligara a retroceder. «¿Estás bien?», pregunté, intentando esconder mi creciente desconfianza. Asintió, su sonrisa flaqueando. «Estoy cansado», fue todo lo que dijo. Sin saber qué más hacer, lo acompañamos de vuelta a la choza para que descansara. Mientras caminábamos, noté que los aldeanos nos observaban desde la distancia. No era el regreso de Marco lo que los inquietaba, sino algo más, algo que yo aún no podía comprender. Una vez dentro de la choza, se tumbó en su hamaca, cerrando los ojos casi de inmediato. Santiago y Rodrigo se sentaron cerca, claramente aliviados por su regreso, pero yo no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Me aparté un poco del grupo, sentándome en un rincón, donde podía observar sin ser visto. Aunque estaba aparentemente dormido, había algo extraño en su respiración, era demasiado regular, demasiado controlada. Y luego lo vi. Sus labios, apenas visibles en la penumbra, se movían ligeramente, como si estuviera susurrando algo. Me incliné hacia adelante, aguzando el oído, pero no pude distinguir las palabras. La inquietud creció dentro de mí, y me debatí entre enfrentarme o mantenerme al margen. Finalmente, decidí esperar, observarlo de cerca y ver si hacía algo más que confirmara mis sospechas. Después de un rato,
los otros comenzaron a relajarse, convencidos de que solo necesitaba descansar. Pero yo no podía ignorar lo que había visto, lo que había sentido. Al día siguiente, nos reunimos para discutir nuestros próximos pasos, y Santiago sugirió lo que ninguno de nosotros esperaba oír. Debemos realizar un ritual, dijo, con voz firme, que hizo que todos nos quedáramos en silencio. Rodrigo levantó la vista de su cuaderno de notas, donde había estado garabateando. Un ritual, repitió, la incredulidad evidente en su tono. El guía asintió. Un ritual para apaciguar a los espíritus de la selva. Ellos están inquietos, enfurecidos por nuestra presencia aquí. Lo que hemos visto, lo que ha sucedido no es natural. Necesitamos pedir permiso, pedir perdón, si queremos salir de esta selva con vida. Esta no es una selva como las demás. Aquí, la naturaleza tiene sus propias reglas, y esas reglas están siendo violadas. Si no hacemos algo para apaciguar a los espíritus que habitan aquí, no tendremos ninguna oportunidad de supervivencia. Yo había escuchado hablar de rituales similares en otras culturas amazónicas, pero siempre los había considerado más como parte del folclore que como algo con un impacto real. Sin embargo, después de todo lo que habíamos experimentado, algo dentro de mí comenzó a considerar la posibilidad de que Santiago pudiera estar en lo cierto. ¿Qué implicaría este ritual?, pregunté, queriendo entender mejor antes de tomar una decisión. El guía me miró directamente, sus ojos mostrando una mezcla de determinación y miedo. Es un antiguo ritual que mi abuelo me enseñó cuando era pequeño. Se realiza para honrar a los espíritus de la selva, para pedir su permiso y su protección. Necesitaremos ofrendas, y todos debemos participar. Pero, lo más importante, es que, durante el ritual, no debemos mostrar miedo. Los espíritus se alimentan del miedo, y si detectan debilidad, nos consumirán. Sus palabras cayeron como una losa sobre el grupo. La idea de participar en un ritual que involucraba invocar a fuerzas que no entendíamos era estremecedor, pero también sentí una extraña atracción hacia la posibilidad de reconectar con lo antiguo, lo primigenio. Algo en mi interior me decía que tal vez esto era lo que necesitábamos, una manera de restaurar el equilibrio roto. De acuerdo, dije finalmente, rompiendo el silencio. Hagámoslo. No podemos ignorar lo que está sucediendo aquí. Si esto es lo que se necesita para asegurar nuestra seguridad, entonces participaremos. Rodrigo asintió lentamente, aún con reservas, pero dispuesto a confiar en Santiago. Marco, sin embargo, parecía menos convencido. Esto es una locura, murmuró, aunque al final aceptó participar, quizás más por no quedar al margen que por verdadera creencia en el ritual. Nos explicó los preparativos. Necesitábamos reunir ciertas ofrendas de la selva, flores específicas, hojas sagradas, y pequeños animales, todos símbolos de respeto hacia los espíritus que, según él, vivían en cada rincón de la selva. También necesitábamos un espacio adecuado, un claro en la selva donde los árboles formarán un círculo natural, creando un santuario en medio del caos verde. Pasamos el resto del día buscando las ofrendas. Cada vez que me internaba más en la selva, sentía una presión en el pecho, como si la misma selva estuviera observando cada uno de nuestros movimientos. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, nos llevó a un claro que había encontrado, un lugar que, según él, era ideal para el ritual. El claro estaba rodeado por árboles altos y antiguos, cuyas ramas se entrelazaban arriba, creando una cúpula natural. La luz del atardecer se filtraba a través de las hojas, bañando el suelo en un resplandor dorado. Había algo sagrado en ese lugar, una quietud que contrastaba con la opresiva sensación que habíamos sentido en otras partes de la selva. Comenzó a preparar el espacio, dibujando símbolos en el suelo con cenizas que había traído de la aldea. Colocó las ofrendas en el centro del círculo, en un pequeño altar improvisado hecho de ramas y hojas. Nos indicó que nos sentáramos en círculo alrededor del altar, y aunque las reservas aún persistían en nuestros corazones, obedecimos. Purificaremos este lugar y a nosotros mismos, para que los espíritus nos vean como aliados, no como enemigos. No importa lo que pase, no rompan el círculo, pase lo que pase, no dejen que el miedo los domine. Mientras él hablaba, la selva comenzó a oscurecerse rápidamente.
Las sombras se alargaron y el aire se volvió más fresco, cargado con el aroma de la vegetación húmeda y la tierra. Una vez que todo estuvo en su sitio, se sentó junto a nosotros, cerró los ojos y comenzó a cantar en un idioma antiguo, una lengua que resonaba con una energía primigenia, como si estuviera invocando a las fuerzas más antiguas de la tierra. Al principio, todo parecía ir bien. Los cantos de Santiago, aunque incomprensibles, tenían un ritmo hipnótico que nos sumió en un estado de calma. Sin embargo, a medida que el canto continuaba, sentí un cambio en el ambiente. El aire alrededor de nosotros parecía volverse más denso, como si algo invisible estuviera comprimiéndolo. Las sombras que rodeaban el claro parecían moverse, acercándose lentamente al círculo que habíamos formado. Santiago, que hasta ese momento había mantenido un tono suave, comenzó a hablar con más urgencia, su voz aumentando en intensidad. De repente, sus ojos se abrieron de golpe, estaban vidriosos, como si estuviera en un trance profundo, poseído por algo que no éramos capaces de ver. Las palabras que salían de su boca eran rápidas, como si estuviera hablando con alguien o algo que solo él podía percibir. El cambio en él nos puso a todos en tensión. Rodrigo, sentado a mi derecha, me miró con una mezcla de confusión y miedo. Marco, a mi izquierda, estaba rígido, sus ojos fijos, pero su expresión era difícil de leer. Parecía concentrado, pero también había algo más, una expectación malsana en su mirada. De repente, Santiago se levantó, aún en trance, y comenzó a moverse alrededor del altar. Sus pasos eran lentos, como si estuviera siguiendo una coreografía antigua. Entonces, sin previo aviso, su canto se volvió un grito gutural, y el aire alrededor de nosotros estalló en una ráfaga de viento frío que apagó la luz del atardecer, sumiéndonos en una oscuridad casi total. Las sombras alrededor del claro comenzaron a moverse con rapidez, girando alrededor del círculo que habíamos formado. Intenté mantener la calma, recordando las palabras del guía, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Sentía que algo se acercaba, una presencia invisible que acechaba desde la oscuridad. De repente, Santiago se detuvo, sus gritos cesaron, y se quedó inmóvil en medio del círculo, respirando con dificultad. Su cuerpo estaba tenso, como si estuviera luchando contra algo, y su rostro, aunque en sombras, mostraba una mezcla de pánico y furia. Se giró lentamente hacia nosotros, sus ojos aún vacíos, y dijo algo que no comprendí. Sin embargo, lo que sí entendí fue el pánico en su voz. De repente, las sombras se detuvieron, y una figura comenzó a emerger de ellas, una figura alta y esbelta, sin rasgos definidos, solo una silueta que parecía absorber la poca luz que quedaba. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos mientras la figura se acercaba lentamente al círculo. Sentí que mi corazón latía con fuerza en mis oídos, el miedo me invadía cada vez más. La figura se detuvo justo en el borde del círculo, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Entonces, la figura se inclinó hacia Santiago, como si lo estuviera estudiando, y una sensación de pánico me recorrió cuando me di cuenta de que estaba hablando con él en ese idioma desconocido. El guía respondió, aún en trance, su voz temblando con cada palabra. Entonces, la figura comenzó a retroceder, desapareciendo lentamente en la oscuridad, llevándose consigo las sombras que nos habían rodeado. El viento cesó, y la selva volvió a quedar en silencio, pero el aire aún estaba cargado de energía, una tensión que no había desaparecido por completo. Él cayó de rodillas, jadeando, su cuerpo temblando incontrolablemente. Corrí hacia él, poniéndole una mano en el hombro para estabilizarlo, pero él me apartó con un gesto brusco. «Nos han advertido», murmuró entre dientes, su voz aún débil. «No somos bienvenidos aquí. Debemos irnos». Ninguno de nosotros entendía exactamente lo que había sucedido, pero sabíamos que él tenía razón. Habíamos despertado algo, y ahora ese algo nos vigilaba de cerca. Nos apresuramos a recoger nuestras cosas y salir del claro. No hubo más palabras, solo la prisa por dejar atrás el lugar donde el ritual había revelado las fuerzas que acechaban en la oscuridad. Esa noche, de vuelta en la aldea, la sensación de ser observados no nos abandonó. El día comenzó con una neblina pesada que se aferraba a la selva, envolviendo todo en un manto gris y opresivo. Finalmente, después de una discusión breve y tensa, decidimos continuar.
Santiago insistió en que no podíamos quedarnos en la aldea, que la única opción era seguir adelante e intentar llegar al corazón de la selva, donde esperaba que pudiéramos encontrar respuestas o, al menos, una salida. Nos adentramos en la selva en silencio, avanzando por un sendero apenas visible. El camino era estrecho, serpenteante, y la densa vegetación hacía que fuera difícil mantenerse en línea recta. A cada paso, sentía que la selva se cerraba más a nuestro alrededor, como si intentara atraparnos en sus garras. La neblina persistente distorsionaba nuestra visión, haciéndonos ver formas que no estaban realmente allí, sombras que parecían moverse, solo para desaparecer cuando girábamos la cabeza. Caminamos durante horas, o al menos así lo sentí, con la constante sensación de que el tiempo y el espacio se habían distorsionado. La selva, que ya de por sí era un laberinto natural, parecía haber adquirido una cualidad extraña, casi sobrenatural. Los árboles, las plantas, incluso el suelo bajo nuestros pies, todo parecía idéntico, como si estuviéramos atrapados en una imagen repetitiva. Fue Rodrigo quien, finalmente, rompió el silencio, su voz cargada de frustración. «Esto no tiene sentido», dijo, deteniéndose en seco. «Hemos pasado por aquí antes. Estoy seguro de que ya vimos ese árbol caído». Me volví hacia donde señalaba, y mi corazón se hundió al ver lo que estaba indicando. Era un gran tronco podrido, cubierto de musgo y rodeado por un espeso matorral de helechos. Lo reconocí de inmediato, no solo por su forma distintiva, sino por la pequeña marca que había hecho en él al pasar la primera vez, una señal en la corteza que ahora brillaba con una claridad inquietante en la neblina. «Es el mismo», admití, tratando de mantener la calma mientras una sensación de pánico empezaba a instalarse en mi estómago. «Pero eso no es posible. Hemos estado caminando en línea recta». Santiago frunció el ceño, visiblemente inquieto. «No hemos hecho ningún giro brusco. No deberíamos haber regresado al mismo punto». Marco, que había estado callado durante todo el trayecto, soltó una risa amarga, pero había algo en su tono que me puso los pelos de punta. «¿Y si no estamos caminando en círculos? ¿Y si la selva está jugando con nosotros?». La idea, aunque absurda en cualquier otro contexto, parecía peligrosamente plausible en ese momento. Decidimos volver a intentar avanzar, esta vez siendo más cuidadosos, marcando nuestro camino con cintas de tela brillante que atábamos a las ramas de los árboles cada pocos metros. El guía lideraba el grupo, su machete cortando la densa vegetación con movimientos precisos, pero había algo diferente en su comportamiento. Parecía más tenso, más inquieto. Cada poco, se detenía y miraba a su alrededor, como si estuviera esperando que algo saliera de entre los árboles. Rodrigo, por otro lado, estaba cada vez más nervioso, murmurando para sí mismo mientras caminaba, revisando la brújula que sostenía en su mano. «Esto no tiene sentido», repetía una y otra vez. «La brújula sigue marcando hacia el norte, pero estamos volviendo al mismo lugar». Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminar sin rumbo, volvimos a encontrarnos en el mismo punto. Las cintas de tela que habíamos atado seguían allí, colgando de las ramas como pequeños fantasmas, evidenciando nuestro fracaso. Santiago se dejó caer sobre un tronco, visiblemente exasperado. «No puede ser», murmuró, pasándose una mano por el cabello. «Estamos atrapados en algún tipo de trampa, un bucle. Esto no es natural». Cuando el sol comenzó a ponerse, decidimos acampar cerca de un río que habíamos encontrado al final de nuestro recorrido. El agua corría lenta y oscura, reflejando el cielo teñido de rojo. Había algo en el río que me inquietaba profundamente, pero no teníamos otra opción. La oscuridad estaba cayendo rápidamente, y seguir avanzando en esas condiciones sería peligroso. Así que montamos el campamento en una pequeña explanada junto a la orilla, asegurándonos de tener el agua lo suficientemente cerca para beber, pero no tan cerca como para ser arrastrados si algo inesperado ocurría. La noche llegó con una rapidez sorprendente, y con ella, el silencio opresivo de la selva. Nos sentamos alrededor de una fogata, nuestras caras iluminadas por el parpadeo de las llamas. Finalmente, rompí el silencio, intentando aliviar un poco la tensión. «Deberíamos mantener guardias esta noche. No sabemos qué podría acecharnos en esta parte de la selva».
Con la distribución de las guardias acordada, intenté descansar un poco antes de mi turno, pero el sueño no llegaba. El cansancio finalmente se impuso, y cerré los ojos, sumiéndome en un sueño ligero y agitado. No supe cuánto tiempo pasó antes de que algo me despertara bruscamente. Fue un sonido, bajo y gutural, que resonó en la oscuridad, como un gruñido lejano que se propagaba a través del suelo y vibraba en mi pecho. Me incorporé de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza, y me di cuenta de que la fogata se había extinguido casi por completo, dejando solo unas pocas brasas parpadeantes. Santiago, susurré, buscando su figura en la oscuridad. Pero no hubo respuesta. Rodrigo también se despertó, mirando a su alrededor con ojos desorbitados. ¿Qué fue eso?, preguntó en voz baja, su tono cargado de miedo. Antes de que pudiera responder, un segundo gruñido, más cercano esta vez, rompió el silencio. Era un sonido profundo, casi subterráneo, que hizo que el suelo temblara bajo nuestros pies. Entonces lo vi, una sombra inmensa que se movía más allá de nuestro campamento, apenas visible entre los árboles. La criatura, lo que fuera, se movía lentamente, pero con una determinación que me asustaba. Se deslizaba entre los troncos, cada movimiento causando un crujido en la vegetación a su paso. Sabía, sin necesidad de verlo con claridad, que esto no era una mera anaconda o algún otro animal común de la selva. Esto era algo mucho más grande, más antiguo, algo salido directamente de las leyendas. El Yakumama, murmuró Rodrigo, sus palabras apenas audibles, pero llenas de pánico. La revelación me golpeó con la fuerza de una avalancha. El botánico, incapaz de contener el pánico, se puso de pie de un salto y comenzó a correr hacia el río, sus pasos rápidos y desordenados resonaron en la oscuridad. No, espera, grité, pero él no me escuchó, cegado por el miedo. Antes de que pudiera hacer algo para detenerlo, la criatura se movió con una velocidad sorprendente para su tamaño. Un cuerpo gigantesco emergió del río, levantándose como una ola negra, y en un abrir y cerrar de ojos, se abalanzó sobre Rodrigo. Lo último que vi fue su figura siendo envuelta por la masa oscura, antes de desaparecer en la profundidad del río. Su grito de pánico se cortó abruptamente, dejando tras de sí un silencio aún más estremecedor. El pánico me invadió. Sin pensar, tomé mi machete y me preparé para enfrentarme a lo que viniera. La figura colosal volvió a emerger, y esta vez, la vi claramente. Era una serpiente de proporciones descomunales, su piel brillaba con una pátina oscura y viscosa que reflejaba la luz de las brasas. Su cuerpo era tan grande como un árbol, y su cabeza, adornada con ojos negros y sin vida, me observaba desde lo alto. El Yakumama se abalanzó hacia mí con una fuerza devastadora, corrí sin rumbo, tropezando con raíces y ramas, mi mente sumida en un torbellino de miedo y desesperación. Sentía sus ojos sobre mí, los mismos ojos que había visto en la cabeza de la criatura. Finalmente llegué a un claro en la selva, un espacio abierto donde la luna, ahora alta en el cielo, iluminaba el suelo con su pálida luz. Mi respiración era agitada, y mi cuerpo temblaba de agotamiento. Me dejé caer sobre el suelo, incapaz de seguir adelante. Mientras intentaba recuperar el aliento, escuché un crujido a mi espalda. Me giré, esperando lo peor, pero lo que vi fue aún más desconcertante. Santiago y Marco emergieron de entre los árboles, sus rostros pálidos y sus ojos llenos de pánico. El Yakumama no es solo una criatura, dijo el documentalista, su voz extrañamente serena. Es la selva. Es todo lo que nos rodea. No podemos escapar de ella porque estamos atrapados dentro de su mente, dentro de su cuerpo. Sus palabras me golpearon con una certeza escalofriante. Tenía razón. Lo que habíamos visto, lo que habíamos experimentado, no era solo un ataque de una bestia. Era la manifestación de una entidad mucho más grande, más antigua. La selva no solo estaba viva, sino que era consciente, y estábamos atrapados en su interior, como insectos en una trampa. Nos sentamos, en silencio, cada uno estuviera encerrado en sus propios pensamientos oscuros. De repente, noté un cambio en el aire. Algo frío, más frío que la brisa nocturna, pasó por el claro, haciendo que un escalofrío me recorriera. Me volví hacia Santiago para comentarle lo que había sentido, pero al mirarlo,
me quedé helado. No era él el que estaba sentado junto a mí. La figura que estaba allí, en su lugar, tenía su misma postura, su misma ropa, pero el rostro era el de mi padre, que no vivía hacía más de 10 años. Sus ojos, los mismos ojos que recordaba, me miraban fijamente, llenos de una calma inquietante. La figura me sonrió, una sonrisa familiar que había visto muchas veces en mi infancia. Antonio, dijo con voz suave, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar. Debes venir conmigo, lejos de este lugar. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Sabía que no podía ser real, que esto era imposible, pero la imagen frente a mí era tan vívida, tan evidente, que mis sentidos se negaban a rechazarla. Quise tomar su mano, pero algo dentro de mí, una pequeña chispa de racionalidad que aún quedaba me detuvo. Di un paso atrás, apartando la vista, y en ese momento, el rostro de la figura cambió de nuevo. Ya no era mi padre, sino un rostro que conocía aún más íntimamente, el de mi esposa, Ana. Antonio, susurró ella, su voz quebrada, como si estuviera a punto de llorar. Me has dejado sola durante tanto tiempo. Ven conmigo, por favor. No quiero estar sola. El dolor en su voz era tan real, tan desgarrador, que sentí mi corazón romperse una vez más. Ana había perdido la vida en un accidente años atrás, y su pérdida había sido una herida abierta que nunca había sanado por completo. Verla allí, frente a mí, pidiéndome que la acompañara, era casi insoportable. Esto no es real, me dije, intentando aferrarme a esa verdad. Esto es una trampa. La voz de Ana era un canto de sirena, atrayéndome hacia las profundidades de un abismo del que sabía que no podría escapar. No eres ella, grité, finalmente, dando un paso atrás. Esto es una ilusión. En cuanto pronuncié esas palabras, el rostro de Ana comenzó a cambiar, a distorsionarse, como si la figura que tenía frente a mí estuviera perdiendo el control de la máscara que llevaba. Sus ojos, antes llenos de amor y tristeza, se oscurecieron, volviéndose vacíos, como pozos sin fondo. El pánico se apoderó de mí. Retrocedí, tropezando con una raíz y cayendo al suelo. La figura se cernía sobre mí, su forma inestable, como si la propia selva estuviera jugando con mi mente, moldeando la figura en base a mis recuerdos más profundos, más dolorosos. Déjame en paz, grité, luchando por mantener la cordura. No eres real. No puedes ser real. Entonces, la figura se detuvo, y su rostro adoptó una forma nueva, una que no reconocí de inmediato. Era la cara de un hombre, más joven que yo, con una expresión neutral, casi apática. Me miró con una calma inquietante, y luego, de repente, una sonrisa torcida apareció en sus labios. ¿No sabes quién soy?, preguntó, su voz goteando desprecio. Soy lo que temes, Antonio. Soy lo que acecha en la oscuridad de tu mente. Soy el Chuyachaki, el guardián de esta selva. Y he venido por ti. Te has adentrado demasiado en mi dominio, continuó, su rostro cambiando una vez más, volviéndose una amalgama de todas las caras que había visto antes. El equilibrio se ha roto. Y ahora, voy a llevarte conmigo. Vuestra especie no respeta los límites, no comprende el equilibrio. Venís con vuestras armas, vuestras máquinas, vuestras ansias de poder y destruís lo que no entendéis. Yo soy el guardián de este lugar, y no permitiré que eso suceda aquí. No mientras yo exista. Entendía lo que quería decir. La selva no era simplemente un conjunto de árboles, ríos y animales, era una entidad viva, consciente, que luchaba por protegerse de una amenaza que veía como inevitable. Nosotros, los humanos, éramos los intrusos, los que rompíamos el equilibrio, los que dejábamos sin vida lo que tocábamos. Y esta selva, esta entidad antigua, había decidido que ya no permitiría más destrucción. Me quedé allí, frente a esa manifestación imponente, sintiendo una mezcla de miedo y respeto profundo. Comprendí que no podíamos luchar contra esto. No se podía luchar contra algo tan vasto, tan intrínsecamente ligado a la vida misma. Pero entonces, una idea comenzó a formarse en mi mente, algo que parecía tan loco que ni siquiera sabía si valía la pena intentarlo.
Si todo lo que deseas es proteger la selva, comencé, con cautela, entonces tal vez podamos coexistir. No todos los humanos somos destructores. Algunos de nosotros queremos entender, aprender a vivir en armonía con lo que nos rodea. Entonces, ¿qué hago?, pregunté, mi desesperación era evidente. El rostro en la niebla se desvaneció ligeramente, como si estuviera retirándose a las sombras. Hay una manera, dijo lentamente. Una forma en la que puedas demostrar tu sinceridad, en la que puedas redimir tu presencia aquí. Debes ayudar a restaurar el equilibrio que tú mismo has roto. Solo entonces, la selva considerará dejarte ir. Me dirigí hacia el río, el mismo que había sido el escenario de la aparición del Yakumama, sabiendo que ese era el lugar más simbólico. El río estaba inquietantemente calmado cuando llegué a su orilla. La superficie del agua, oscura y profunda, reflejaba el cielo nublado en un patrón hipnótico. No había rastro de la criatura colosal que había surgido de esas mismas aguas horas antes, pero la sensación de su presencia permanecía, como una amenaza latente. Me arrodillé en la orilla, sin saber exactamente cómo comenzar. Las leyendas hablaban de ofrendas, de plegarias antiguas, pero en mi situación desesperada, tuve que improvisar. Tomé un cuchillo pequeño de mi mochila y lo sostuve sobre la palma de mi mano izquierda. Esto es un acto de respeto, dije. Una ofrenda de lo único que tengo, mi líquido vital. Con un rápido movimiento, hice un pequeño corte en mi mano, dejando que el líquido cayera en el agua. Selva, escucha mi súplica, comencé a recitar, recordando las palabras de una antigua oración que había aprendido en mis estudios. No soy enemigo, no vengo a destruir. Soy un viajero en tu vasto dominio, y te pido que me dejes partir en paz. Las palabras parecían desaparecer en el aire, tragadas por la inmensidad de la selva. Pero entonces, algo cambió. El agua del río comenzó a moverse, formando pequeños remolinos que se expandían lentamente hacia la orilla. La tierra vibró, como si la selva misma estuviera considerando mi súplica. De repente, el agua se agitó violentamente, y una figura surgió de ella. No era el Yakumama, ni ninguna de las criaturas a las que nos habíamos enfrentado antes. Era una figura esbelta, humana en apariencia, pero sus rasgos eran indistintos, como si estuvieran formados por la misma sustancia de la selva. Sus ojos, oscuros y sin fondo, me observaban con una intensidad que me dejó sin aliento. Vuestro líquido vital es aceptado, dijo la figura, su voz resonó en mi mente. La selva permitirá que te vayas. La figura extendió una mano hacia mí, y sentí un empujón en mi pecho, como si una fuerza invisible me estuviera empujando lejos de la selva. El paisaje a mi alrededor comenzó a cambiar, distorsionándose, como si el mundo estuviera reordenándose para permitirme escapar. Los árboles parecían inclinarse hacia atrás, abriendo un camino, mientras el río se desvanecía en una bruma espesa. Sentí que me estaba desmoronando, que la realidad se estaba reconfigurando a mi alrededor. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba fuera. La selva había desaparecido, reemplazada por un paisaje que, aunque familiar, parecía irreal, como si estuviera viendo una versión distorsionada del mundo que conocía. Las copas de los árboles se balanceaban suavemente bajo un cielo claro, y el aire estaba lleno del canto de los pájaros. Pero algo no estaba bien. Todo parecía demasiado quieto, demasiado perfecto, como si la selva estuviera permitiéndome creer que había escapado. No podía confiar en lo que veía, pero tenía que seguir adelante. Caminé hacia lo que creía era la dirección correcta, mi corazón triste con la carga de lo que había dejado atrás. El regreso a la civilización fue un proceso confuso y fragmentado, como si cada paso hacia la normalidad estuviera envuelto en una niebla espesa que distorsionaba mis recuerdos. Lo que debería haber sido un alivio, el fin de la pesadilla, la vuelta a un mundo familiar parecía extraño, casi ajeno. Llegué al pequeño pueblo amazónico donde habíamos comenzado nuestra expedición. No estaba solo en mi regreso. Otros miembros del equipo, aquellos pocos que lograron salir de la selva, estaban allí también. Pero algo en ellos había cambiado. No eran las mismas personas que habían entrado conmigo en la jungla.
Nos reunimos en una pequeña cantina, un lugar donde el ruido constante de conversaciones y música intentaba ahogar el silencio que había crecido entre nosotros. Los reconocía, por supuesto. Sus caras, sus voces. Pero había algo apagado en sus ojos, como si una parte de ellos se hubiera quedado en la selva, algo que nunca podrían recuperar. Y lo más inquietante de todo, ninguno de ellos quería hablar de lo que había sucedido. Intenté varias veces iniciar la conversación, mencionar las situaciones estremecedoras a las que nos habíamos enfrentado, las cosas que habíamos visto, pero en cada intento me encontré miradas evasivas y murmullos de incomodidad. «Es mejor no hablar de ello», dijo uno de ellos, su voz apenas audible sobre el ruido de la cantina. «Lo que pasó, pasó. No ganamos nada recordándolo. Pero tenemos que contarle a alguien», insistí, mi voz temblando por la frustración. «La gente necesita saber lo que hay en esa selva. No podemos simplemente olvidar». Sin embargo, mi insistencia fue recibida con silencio. No era solo que no querían hablar, era como si estuvieran activamente olvidando. Como si la selva hubiera hecho algo más que asustarlos. Como si hubiera borrado sus recuerdos, o los hubiera manipulado de alguna manera. Cada día que pasaba, me sentía más aislado. Los días se convirtieron en semanas, y aunque el pueblo seguía su vida normal, yo me sentía cada vez más desconectado. La gente a mi alrededor vivía sus vidas, pero para mí, todo parecía envuelto en una irrealidad persistente, como si una fina capa de la selva aún me cubriera, distorsionando todo lo que tocaba. Empecé a notar cosas extrañas. Un día, mientras caminaba por el mercado, vi a alguien que se parecía a Marco. Al principio pensé que era una coincidencia, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero luego vi a otro, y a otro. Hombres y mujeres con sus mismos rostros, sus mismas voces, pero que actuaban como extraños, como si nunca nos hubiéramos conocido. Me acerqué a uno de ellos, llamándolo por su nombre, pero la persona me miró como si estuviera loco, como si nunca hubiera oído hablar de mí. ¿Había escapado realmente? ¿O la selva me había dejado creer que lo había hecho, solo para seguir jugando conmigo, solo para atormentarme con la idea de que nunca podría estar seguro de quién era realmente? Los demás supervivientes comenzaron a irse del pueblo, uno por uno. Algunos regresaron a sus hogares, otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Finalmente, tomé la decisión de irme también. No podía quedarme en ese lugar, rodeado de recuerdos y sombras. Tal vez, si me alejaba lo suficiente, podría empezar de nuevo, podría dejar atrás el eco de la selva. Cuando el autobús finalmente llegó, subí a bordo, sintiéndome como un extraño en mi propia piel. Me senté junto a la ventana, mirando las sombras alargarse mientras el vehículo comenzaba a moverse. Y entonces, justo cuando el pueblo comenzaba a desvanecerse en la distancia, vi una figura en la carretera. Estaba de pie en el borde del camino, observando mientras el autobús se alejaba. Su rostro era indistinto, envuelto en sombras, pero algo en su postura, en la forma en que me miraba, me hizo saber que no estaba solo. La selva había enviado a alguien conmigo, alguien que me recordaría que nunca había escapado realmente. El autobús se alejó, y con él, el último vestigio de la realidad que conocía. Miré hacia adelante, hacia la carretera que se extendía en la oscuridad, sabiendo que el viaje no había terminado. No podía saber si el verdadero Antonio Salazar había salido de la selva, o si el Chuyachaki había tomado su lugar. Y tal vez, nunca lo sabría. El eco del silencio resonaba en mi mente, un recuerdo de la selva, de lo que había dejado atrás. Pero en ese silencio, había una certeza, no importa a dónde fuera, la selva siempre estaría conmigo, siempre formaría parte de mí. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.